Necesitamos descansar para poder ser luego productivos, ¿no? Entonces, el descanso, como tú muy bien dices, o llámalo si quieres no hacer nada, pero que no haya un juicio detrás de no he hecho nada, pues está perfecto, no hacer nada, ¿no? El cuerpo va dándote señales hasta que llega un momento que chilla, y chilla en forma pues de ansiedad, de insomnio, dolores, de irascibilidad. Quiero decir que nos tenemos que hacer investigadores en nuestro propio organismo y atender a esas señales. Goleman acuñó un término que seguro que nos suena, que es el secuestro amigdaligno, ¿no? Que es que la amígdala secuestra totalmente el cerebro, eres pura emoción, ¿no? Y actúas totalmente desde ahí sin esa reflexión del prefrontal. Esto puede ayudar a mucha gente a entender también, ¿no? Cómo reacciona en determinadas circunstancias. Exacto. Si yo soy muy racional, ¿cómo he hecho esto? Pues este secuestro amigdalino que al final la emoción lo invade todo. Exacto. Si no está el contrapunto del prefrontal, por ejemplo, eso para poner un poco de orden, racionalizar lo que está pasando, totalmente. Pasan las actuaciones que pasan. Sí. Hola a todos y a todas, bienvenidos al podcast de Neuronap. Mi nombre es Carolina Sastre y esto es Neuronap Talks. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a María Garau Rolandi. María es psicóloga, experta en neuropsicología y psicoterapeuta. Actualmente es adjunta del Servicio de Neurología del Hospital Sant Joan de Déu y neuropsicóloga en la Unidad de Trastornos del Aprendizaje Escolar, UTAE. Allí trabaja con población infantojuvenil con daño cerebral y trastornos del neurodesarrollo. Además, coordina su consulta privada, Neuroanpsico, donde ella y su equipo atienden a pacientes adultos de todo el mundo en formato telemático. Lo hace desde un enfoque integrador. Además, ha participado como autora y coautora en diversas publicaciones científicas y divulgativas y ejerce como docente en másters y formadora en entidades privadas. Muchas cosas tienes entre manos, María, bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar Encantada aquí. También de tenerte aquí con nosotros. Para empezar, siempre hacemos un par de preguntitas un poquito más personales a nuestros invitados para conocerles más y ver que al final, dentro de la neuropsicología, hay 1000 caminos que recorrer y que podemos llegar a muy diferentes sitios. La pregunta en concreto es: nos gustaría que nos contaras cuándo fue la primera vez que la neuropsicología se cruzó en tu camino. Pues la verdad es que lo tengo bastante claro, porque hubo ahí un punto de inflexión. Fue en la carrera, yo no había escuchado nada de neurociencia, ni neuropsicología, ni nada, y fue con una profesora, la primera vez que hice neurociencia, que era Neurociencia 1, y mi profesora que se llamaba Pilar Martín. Yo estudié en Madrid, en la Autónoma de Madrid, y ahí fue cuando dije, ostras, esto me gusta muchísimo. Y la verdad es que fue súper rodado, súper fluido, y a partir de ahí sí que todas las asignaturas que podías elegir orientadas a neuropsicología, así lo hice. O sea que fue muy amor a primera vista, tengo que decir. Qué bien, qué bien. Esto a veces no es fácil, ¿eh? De estar tan convencida, te deslumbró y está saliendo bien. Que a veces también los amores a primera vista salen rana. Exacto. Sí. ¿Y cuál es el camino que has recorrido para llegar a donde estás ahora? Cuéntanos un poquito tu experiencia personal y laboral. Pues yo después de estudiar en Madrid me vine aquí a Barcelona, yo soy de Mallorca, me vine aquí a Barcelona y hice un primer máster que era de rehabilitación en neuropsicología en el Instituto Guttmann, y ahí enseguida acabé el máster y enseguida, a las semanas, o sea, muy rápido, empecé a trabajar en la UTAE, en la Unidad de Trastornos del Aprendizaje Escolar del Sant Joan de Déu, que es una unidad privada del hospital, y ahí abordamos pues toda la parte de neurodesarrollo. Una vez entré en la UTAE me di cuenta que necesitaba más formación porque mis compis son unas cracks y yo vi que necesitaba ahí formarme más. Y entonces hice un segundo máster de neuropsicología de la Autónoma, el máster de Mercè Jodart de diagnóstico en neuropsicología, que me fascinó. Son 3 años y es como otra carrera prácticamente. Y ahí pues seguí trabajando tanto en la UTAE, en el hospital, como pues empecé a trabajar en SIR, que era un centro de daño cerebral, trabajé en TRACE, también de daño cerebral en adulto, ¿no? Iba compatibilizando infantojuvenil con adulto. Entonces, a medida que iba trabajando en daño cerebral, lo que me daba cuenta era que la neuropsicología necesita también parte de psicoterapia, porque eran pacientes pues, que venían a consulta, ¿no? Pues con ese daño cerebral, que además, de forma complementaria, pues había una serie de sintomatología emocional, ¿no? Pues un duelo por la situación en la que estaban, trauma por el momento, ¿no? Que se había producido todo ese traumatismo,
organismo o ese ictus o lo que fuera. Y entonces ahí decidí empezar a formarme en clínica. Entonces hice un máster que era de psicoterapia integradora, que estaba en Mensalus. También me fascinó y entonces empecé a descubrir pues, que la psicoterapia no solo era para mí un complemento de la neuropsicología, sino que me empezó a fascinar y empecé a atender a pacientes desde la psicoterapia. Una vez más vi que necesitaba formarme un poquito más y ahora pues el último máster que he hecho fue de psicoterapia del trauma, método Aleceia en el Instituto Aleces. También fue súper nutritivo, no solo a nivel profesional, sino para mí. Y nada, y hasta ahora pues de forma complementaria, lo que he ido avanzando a nivel laboral, pues además de la UTAE, ¿no? Donde siempre he estado desde el primer momento, pues en el hospital salió una plaza de adjunta en el servicio de neurología en el que estoy con daño cerebral en infantil. Y luego además pues hace 3 años aproximadamente abrí mi consulta privada Neuronpsico, que ahí abordamos a adultos, también hacemos neuropsico, psicoterapia, también tenemos alimentación consciente, tenemos entrenamiento en persona, o sea, es bastante integrador, ¿no? Y porque un poco lo que me doy cuenta es eso, ¿no? De la importancia de ver al paciente desde diferentes enfoques, no solo desde la neuropsico, sino de tener en cuenta pues que somos un organismo, ¿no? Y que hay que tener presente pues todos los enfoques posibles. Qué importante este mensaje que mandas, este enfoque integrador, ¿no? Holístico de la persona. Es clave en todos los trabajos, pero en el nuestro en particular. Al final una persona no es un ente con diferentes aspectos separados, ¿no? No puedes aislar la neuropsicología por un lado, la parte emocional por otro, la parte sexual, por ejemplo, que hablábamos también un día. Por otro lado, todo esto forma parte de la realidad de esa persona. Entonces, poder tratarlo de manera conjunta, que se va retroalimentando y va influenciando, ¿no? Unas cosas en otras. 100%. Muy interesante, María. Sí, esto da para otro podcast también, ¿eh? Que nos cuentes un poco esta visión ya más completa. Vale, pues sabiendo entonces todo este camino que has recorrido, dónde estás hoy, en qué diferentes campos estás, porque al final infanto-juvenil y adultos son campos muy distintos, creo que esto también es muy enriquecedor, el ver 100%. La fase, ¿no? El desarrollo completo de te permite ver la persona. Exacto, todas las etapas vitales, ¿no? Es bonito y entiendes muchas más cosas, ¿no? Cuando no solo ves de forma estática, sino que ves como toda esa evolución de la sintomatología. Sí, qué interesante. Sí. Bueno, pues María hoy está aquí no para tratar todo esto holístico, que como ya os he dicho, esto da para otro capítulo. Hoy concretamente viene a hablarnos de un tema que creemos fundamental, muy de actualidad y que nos afecta a todos en el día a día. Vamos a analizarlo desde el punto de vista de la neuropsicología, pero somos conscientes, es una manera de que todos conozcamos mejor cómo funciona nuestro cerebro en este campo. ¿Cuál es el tema de hoy? El impacto del estrés en nuestro organismo, ¿vale? Yo creo que todos hemos oído hablar de él. Y María viene, pues a que conozcamos un poco más en detalle este tema. Lo primero de todo, cuéntanos qué es el estrés. Necesitamos una pequeña definición. Todos creemos saberlo, pero aterrízanoslo a nivel profesional. Bueno, el estrés es un mecanismo natural de supervivencia y es básicamente una respuesta adaptativa ante una demanda que es externa, una demanda que nos sugiere o que percibimos como un desafío o una amenaza, ¿no? Nos sugiere que es una amenaza porque lo que ocurre es que tú valoras la situación externa y evalúas tus propios recursos personales. Entonces, en el momento en el que ves que tus recursos quizás no son suficientes o que esa demanda externa es demasiado, ¿no? Demandante para ti, entonces ahí es cuando se activa el estrés. De hecho, es una respuesta que lo que va a buscar es llegar nuevamente a nuestro equilibrio, ¿no? O sea, conseguir mantener el equilibrio afrontando esa situación, ¿no? Y es una respuesta que es muy completa porque implica una activación emocional, pero también una activación conductual y una activación cognitiva. O sea que la respuesta del estrés, además de ser adaptativa y funcional y necesaria en nuestro organismo, es una activación realmente en todos los ámbitos, ¿no? O sea, hablamos que es algo adaptativo, que es algo necesario, que hay gente que asocia el estrés a algo malo. Exacto. Y no tiene por qué ser así, al contrario, si no, no sobreviviríamos. O sea, de hecho es exacto, o sea, está relacionado con la supervivencia, es necesario y lo necesitamos para sobrevivir, ¿no? El punto es el nivel de estrés, ¿no? Cómo lo afrontamos, la duración del estrés, etcétera, etcétera. Todos estos detalles que vamos a ir hablando durante la charla. Entonces, tenemos varios conceptos por aquí. Sí.
Tenemos el EU3, tenemos distrés, tenemos ansiedad. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en estos tres y luego si sale alguno más también nos lo explicas, por favor. Pues hay un continuo, ¿no? En el que por un lado sería, en un extremo estaría el EU3, en el otro extremo estaría el distrés y ya cuando sobrepasamos el distrés ya ahí al final de todo tendríamos la ansiedad, ¿no? Entonces cuando hablamos de EU3, el EU3 es esa respuesta adaptativa que hablábamos antes y lo que te permite el EU3 es como la activación, el movimiento, o sea, te permite, es la motivación para moverte y afrontar esa situación, ¿no? Te activa. Y de hecho lo que conseguimos en niveles de EU3 es pues que te vuelves como más eficaz con tus propios recursos cognitivos, atencionalmente estás más focalizado, ¿no? Y consigues afrontar esa situación. O sea, que es algo, pues eso, adaptativo. Y además la característica es que es breve en el tiempo, es decir, es como un pico, ¿no? Que aparece y cuando se soluciona pues desaparece y además hay un motivo aparente, ¿vale? Un ejemplo sería pues cuando estás cruzando la calle y que de repente te viene un coche que no te esperabas, el echarte para atrás, ¿no? Esa activación es gracias al EU3, o sea que está muy vinculado con esa parte más instintiva o de supervivencia incluso, ¿no? Luego, perdona. Sí, mencionabas que esto también muchas veces tú evalúas tus recursos y surge este estrés cuando tú ves que no tienes los suficientes recursos para hacer frente a la situación. Sí. ¿Esto también lo podemos incluir en alguno de estos puntos? O sea, que tú maljuzgues tus capacidades. Cuando tú maljuzgas tus capacidades, eso va a hacer que consideres que no eres capaz, que no eres suficiente y que ese estrés pueda haberse mantenido en el tiempo. Vale. Entonces, cuando ese estrés se ve mantenido en el tiempo porque tú ves, ¿no? Que no eres capaz de ello, que no eres suficiente, entonces ahí puede llevarse al distrés o incluso a la ansiedad. Eso unido con que hay una situación de demanda externa mantenida en el tiempo y que tu organismo no se puede recuperar, pues acaba generando esas respuestas más o menos adaptativas del estrés, ¿no? Vale. Y por eso un dato importante es que el estrés es subjetivo. Es decir, el cómo tú te percibes o cómo tú evalúas la situación es totalmente desde tu filtro, desde tus experiencias pasadas, desde tus creencias o autoevaluaciones o autoconcepto que tú tengas, ¿no? Y de hecho vemos en el trabajo seguro que pasará dos personas en una misma situación pues lo ejecutan totalmente diferente y desde una vivencia totalmente diferente. Perfecto, entonces eso, estamos hablando del EU3, que es lo sano. Sí. Y entonces ya aquí empezamos a entrar en algo ya más patológico, ¿no? En los siguientes, que aquí es donde influiría la subjetividad que acabamos de mencionar. Exacto, vale. Justo. Entonces tenemos ese distrés, que el distrés ya no es tan adaptativo, sino que es una sensación más desbordante, más abrumadora, ¿no? Y lo que ocurre es esto, que hay una demanda externa y mi demanda supera los recursos que yo creo que tengo y eso hace, ¿no? Pues que ese estrés empiece a ser no un motivo tan aparente, sino algo más difuso, que además ya no sea un pico momentáneo, sino que persista en el tiempo. Entonces tenemos, por un lado, evalúo y considero que esos recursos míos no son suficientes y que además puede ser que esa demanda se mantenga en exceso en el tiempo. Es decir, no es tan demandante la situación que yo no puedo recuperarme y volver a mi estado basal o a mi equilibrio, ¿no? Es, por ejemplo, lo que seguramente todos conocemos como visitar muchísimas horas y además tener muchísimos informes pendientes, ¿no? De esta forma nos encontramos pues esa respuesta de estrés con un motivo más difuso, no es algo tan aparente y además persistente en el tiempo. Y además muchas veces es un inicio que no es tan abrupto como el EU3, sino que es más lento, más insidioso, ¿no? En el que tú no te estás dando cuenta que estás activado, pero vas en ese piloto automático, tú, ¿no? Cargándote más trabajo y no sin ser del todo consciente de esos niveles de estrés. Esto es la realidad prácticamente de todo el mundo hoy en día. Hablamos de nuestro campo, pero ya vemos que la sociedad estamos en este estado. Exacto. Bastante cronificado. Totalmente. Entonces, el distrés, ¿cómo lo defines? El distrés es esto, es desbordante, abrumador, persistente en el tiempo y que no permite una recuperación del organismo. Perfecto. No sube y baja, sino que se mantiene. Eso es. Y por eso que decías, ¿no? Entonces es más difícil casi de detectar, porque ya entras en una normalización
Este es mi estado habitual. Exacto. Esto no es de lo que estamos hablando antes de adaptativo, no es un pico que yo pongo todos mis recursos aquí y luego ya me relajo y puedo volver a funcionar a un nivel normal. No. Estar aquí en este pico sin ser consciente está sobrecargando tu organismo. Efectivamente. Y el organismo, de hecho, no está preparado para mantener o sostener tanto tiempo ese estrés, afectando, que luego lo veremos, ¿no? Pues en toda la parte de productividad, ¿no? Ya no, mi organismo ya no se vuelve eficaz para ese momento, sino que no está preparado para sostener esa carga y entonces acaba afectando a mi productividad, ¿no? Eso es, no vas a ser bueno ejecutando las tareas que te han supuesto este estrés, lo que te puede suponer todavía más estrés. Efectivamente. Sí, entramos en un ciclo. Sí. ¿Y la ansiedad? Pues la ansiedad estaría ya en el otro extremo, en el que la ansiedad incluye o interfiere en factores internos, en el que ahí interfiere pues las experiencias pasadas que tú has tenido, ¿no? A lo mejor yo he tenido una experiencia pasada, pues me invento, preparando un congreso y ahora mismo me demandan una ponencia y entonces a mí me activa esta situación del presente, es un detonador para aquella situación del pasado que yo viví y que me active tanto y que lo vi pues de aquella manera más regulera, ¿no? Más, entonces ciertas experiencias pasadas me van a activar, ¿no? Las vivencias pasadas me van a activar y unido eso también a un sistema de creencias propio, un sistema de creencias pues relacionado con mi autoconcepto, ¿no? Pues si soy capaz, si soy suficiente, si me siento eficaz en esto, ¿no? O unido también a ciertas creencias heredadas, ¿no? de la sociedad en la que pues tu valía depende de los logros y por eso no puedo fallar, ¿no? Y por eso tengo que estar a tope y ser perfecta y estar al 100%, ¿no? Entonces, esa combinación de factores internos unido a esa demanda constante y a esa falta de recursos propios o sensación de falta de recursos propios, acaba generando esa ansiedad. La gran diferencia entre el distrés o el estrés en general con la ansiedad es que la demanda ya no es externa, la causa ya no es externa, sino es una causa interna, de forma que aunque esa demanda aparentemente externa cese, ya se haya pasado esa ponencia, yo sigo activada porque hay unos motores internos que están manteniendo esa activación, ¿no? Entonces vemos que es una respuesta interna, normalmente anticipatoria a algo que puede pasar, sostenida en el tiempo y además sin un antecedente claro, ¿no? Sin un previo claro. Creo que ha quedado muy claro, la diferencia entre los tres. Y de hecho, relacionado con esto, una frase que dice Walter Kelly, que seguro que hemos oído muchísimas veces, que habla de la cantidad de veces que nos preocupamos, ¿no? Él hizo un estudio y hablaba que más del 90% de las preocupaciones que tenemos no se cumplen. Es decir, eso nos sitúa en que un porcentaje altísimo de nuestras preocupaciones luego no van a pasar. Pero ¿qué ocurre? Que tu cuerpo sí se activa como si fuera a pasar, ¿no? Entonces tenemos cantidad de estímulos activadores, ¿no? Que sería interesante aprender a discernir, ¿no? Entre pues esa anticipación o lo que realmente, lo que es realista, ¿no? Esa parte tan subjetiva o lo que realmente tal, y de esta forma como aprendernos a regular, ¿no? Sí, esto es muy importante. Preocuparnos al final es como ¿no? Exacto. Antes de poder ocuparnos. Sí, y esto es muy frustrante muchas veces, porque cuando tú ya estás en una situación, ya puedes actuar en ella, y creo que esto muchas veces nos ayuda a calmarnos, porque estás poniendo solución o estás al menos haciendo algo. Pero cuando simplemente te preocupas, que en ese momento no puedes hacer nada porque no está sucediendo nada. Y lo que dices, estás activando muchísimo el cuerpo para algo que es que nunca va a pasar, no es necesario. Y esto vemos, hay gente que sobrepiensa, que se preocupa muchísimo. Al final, eso es una ansiedad innecesaria, descontrolada y que no encuentra como tampoco una salida, porque nunca van a poder hacer nada porque no ha sucedido. Exacto. Entonces todo esto es muy importante, el aprender a controlarlo, porque esto el cerebro lo está sufriendo, el cerebro y el cuerpo completo. Sí. Esto es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero muy difícil integrarlo. Aquí estamos todos intentándolo. Además, claro, sobre todo porque le damos como una respuesta muy cognitiva, intentamos dar la explicación de no me tengo que activar porque esto no va a pasar, porque tal, pero realmente la activación viene desde aquí, desde dentro, ¿no? Desde la parte emocional, desde el organismo. Entonces hay que trabajar muy desde el cuerpo porque es de ahí donde vienen las señales, ¿no? Eso es, que al final, bueno, no dejamos de ser animales, que hay cosas que todo lo queremos racionalizar y hay cosas que no, que son más primitivas, que vienen de aquí. Y esto, bueno, poco a poco lo intentamos ir trabajando. Luego yo creo que nos dará tiempo a mencionar 4 truquitos para conseguirlo. Perfecto. Pero sí que es algo que al menos ser consciente, cuando nos pase, al menos detectarlo. Luego controlarlo
cuesta, Sí. pero detectarlo es el primer paso. 100%, sí. El darse cuenta es súper importante. Sí. Y claro, ahora que tenemos estos conceptos más claros, vamos a entrar un poco ya a nivel más neuroanatómico, más neuropsicológico. ¿Cómo afecta este estrés? ¿Qué está sucediendo en nuestro trabajo? O sea, en nuestro cerebro cuando tenemos estrés o cuando se provocan todas estas respuestas. Yo creo que ante el estrés hay dos respuestas. Una respuesta que es muy rápida y una respuesta que es más lenta. La respuesta rápida es esa respuesta que hablábamos antes, más relacionada quizás con el EU3, una respuesta que es muy innata, es como muy instintiva, no innata, perdón, es instintiva, es como muy rápida y muy automática y muy relacionada con la supervivencia. Entonces la situación sería, nosotros atendemos a un estímulo y ese estímulo pues pasa al tálamo, que es como el atocha de los sentidos, ¿no? Donde intercambiamos ahí toda la información, y de ahí se activa la amígdala. La amígdala es esa estructura subcortical súper relacionada con el procesamiento emocional, y de ahí se activa nuestro sistema nervioso autónomo simpático, que es el sistema encargado de activar nuestro organismo para prepararnos para la respuesta ante ese estímulo, y luego a partir, ¿no? En cascada, ¿no? Se activa o se libera adrenalina. La adrenalina es ese motor que necesitamos para esa activación, para ese movimiento, que se libera en las glándulas suprarrenales, que este es un dato importante, que las suprarrenales están encima del riñón, es decir, no se libera en nuestro cerebro, sino que se libera en nuestro cuerpo. Es decir, una vez más, la respuesta es muy holística, ¿no? No es solo, somos muy cerebrocentristas, entonces entender que el cuerpo está muy integrado en nuestra respuesta. Entonces, esta respuesta es súper rápida, son 150 o 200 milisegundos, es una respuesta en la que tu cuerpo ya está activado, ya está preparado para esa lucha o para esa huida, y tu cerebro racional ni se ha apispado de que ha ocurrido nada. O sea, tú ya estás activado, preparadísimo, y tú todavía no te has dado cuenta de lo que ha pasado, ¿no? Importante también, ante una amenaza tenemos 3 posibles respuestas del organismo. Uno sería primero intentamos huir, es nuestra primera respuesta. Si no puede huir porque no es posible, lucho. Y si no puedo luchar, el último sería el congelamiento. Me quedo congelado, parado, como un bicho bola que se queda tiesito, pues igual, ¿vale? Entonces, ese simpático, esa adrenalina nos está preparando para esa lucha o esa huida, ¿no? Por eso palpitaciones, porque hace, ¿no? Pues que mi corazón envíe toda la sangre necesaria a los músculos para esa lucha, para esa huida. Por eso esa hiperventilación, porque necesito tener máximo nivel de oxígeno en mi organismo para esa lucha, para esa huida. O sea, que son síntomas que tienen todo el sentido para esa preparación. Entonces, por un lado está esa respuesta rapidísima y en paralelo sigue ejecutándose la respuesta lenta. Que la respuesta lenta es dar un sentido desde la parte más racional a eso que está ocurriendo y valorar si tengo que seguir activado o no. Entonces, ¿cuál sería la ruta? La ruta sería tálamo, amígdala, que ya estamos ahí, y luego la amígdala va preguntando al resto del cerebro y pregunta, oye, hipocampo, ¿no? Esa estructura tan relacionada con la memoria y con el aprendizaje, es como nuestra biblioteca. Entonces le pregunta, ¿hemos vivido nosotros anteriormente una situación similar a la que estamos viviendo que se haya catalogado como una amenaza? Es decir, buscamos en nuestra biblioteca si esto ya lo hemos vivido, si tenemos que contextualizarlo como una amenaza. Precisamente esa yo creo que es la palabra, el hipocampo lo que nos permite es contextualizar la situación, darle un sentido, un contexto, ¿no? En base a nuestra experiencia, Efectivamente, justo. Nuestra experiencia vivida o que nos hayan contado sí. O que hayamos visto en pelis. Que seamos conscientes de ello, sí. ¿No? La memoria te dice, pues sí, justo. Esto es peligroso o no es peligroso. Si no la conoces, es una situación totalmente nueva, ¿no? Aparece un animal extrañísimo que tú no sabes si es peligroso, si es amigable, pues aquí habrá más dudas, ¿no? Pero todo lo que tú tengas catalogado en tu cerebro que es peligroso, te genera esta respuesta. Justo. Entonces va preguntando a ese hipocampo y también se va preguntando al prefrontal. El prefrontal, ¿no? Que es nuestra guía, el que sopesa, el que decide, el que reflexiona, ¿no? Y el que da un sentido y un poco guía al resto del cerebro sobre qué hacer. ¿Tengo que mantener esa activación, ese simpático, o ya bajo al sistema nervioso autónomo parasimpático, que es el que nos permite estar en un estado basal, en estado relax, ¿no? En el caso de que decidamos, ¿no? Que sí, porque eso es una respuesta en equipo, ¿no? Entonces, en el caso de que el equipo decida, oye, que sí, que esto es una amenaza, entonces lo que empieza a ocurrir es que ya no se libera adrenalina, la adrenalina es en ese pico, sobre todo, sino que lo que va a estar más presente es la liberación de cortisol, es esa hormona del estrés que todos conocemos, también se libera en suprarrenal y es lo que nos va a permitir, ¿no? En contexto, seguir activados, nos mantenemos activados.
En el caso de que veamos que no es una amenaza, ¿no? Que esto podría ser, pues, vas caminando o no, en la típica situación de que estás en la cama y ves la silla y te crees que hay una persona, vale, pues eso sería esa respuesta rápida, cree que hay una persona, y luego la respuesta lenta, el prefrontal, dice, no, que esto es ropa, que no es nada, ¿no? Vale, pues en esa situación que el prefrontal decide que no hay nada, se activa el parasimpático y volvemos a nuestro estado basal, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una situación de estrés prolongada? Esto sería la situación pues, ¿no? más adaptativa, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre cuando esto se prolonga en el tiempo? Lo que ocurre es que hay una intoxicación de cortisol. Cuando yo mantengo de forma prolongada ese cortisol, nuestro organismo no está preparado para asumir tanto cortisol. Entonces hay una intoxicación y lo que ocurre es que hay una hiperactivación de la amígdala, se activa más de lo que toca y aquí ya perdemos el control, porque esa hiperactivación lo que ocurre es que hay una hipoactivación del hipocampo y una hipoactivación del prefrontal. Por tanto, no podemos dar contexto y ahí son esas reacciones desorbitadas que puedes tener en situaciones, ¿no? Que dices, ostras, tío, aquí me he pasado, porque no hay un contexto y además no sopeso bien la situación, no decido correctamente. Entonces, ¿qué nos encontramos? Hay esa hiperactivación de la amígdala. Lo que ocurre es que la amígdala es la que lleva el control del cerebro. Pues esas reacciones más pasionales, más impulsivas, ¿no? Porque realmente está actuando la amígdala. De hecho, Goleman acuñó un término que seguro que nos suena, que es el secuestro amigdaligno, ¿no? Que es que la amígdala secuestra totalmente el cerebro, eres pura emoción, ¿no? Y actúas totalmente desde ahí sin esa reflexión del prefrontal. Esto puede ayudar a mucha gente a entender también, ¿no? Cómo reacciona en determinadas circunstancias. Exacto. Si yo soy muy racional, ¿cómo he hecho esto? Pues este secuestro amigdalino que al final la emoción lo invade todo. Exacto. Si no está el contrapunto del prefrontal, por ejemplo, eso para poner un poco de orden, racionalizar lo que está pasando, totalmente. Pasan las actuaciones que pasan. Sí. Claro, entonces situaciones como estoy discutiendo con mi pareja, ¿no? Que llevamos X tiempo ahí complicada la relación, en ese momento en el que estoy discutiendo y luego no me acuerdo de nada de lo que le he dicho, ¿no? Cuando luego me dice, ostras, es que mira lo que me dijiste, tal. No me acuerdo de lo que dije porque el hipocampo no está trabajando todo lo que debería, entonces no codifica la información y esas reacciones súper impulsivas, ¿no? Más irascibles o más agresivas incluso, porque el prefrontal no está guiando, ¿no? Sí, por eso es tan importante al final usar bien los recursos de nuestro cerebro. Eso, cuando le estás poniendo mucha demanda a una zona, está surgiendo esa demanda allí, claro, el resto no tiene la capacidad de trabajar y hacer su labor. Entonces, este trabajo en equipo que mencionabas antes, no lo tenemos. Justo. ¿Y el cortisol, entonces, qué está haciendo el cortisol en nuestro cuerpo? O sea, el cortisol es necesario y necesitamos que exista para ese impulso y esa actividad, ese movimiento hacia el cambio, hacia la afrontación, ¿no? El problema viene cuando persiste en el tiempo y eso lleva a una serie de consecuencias en el organismo. Consecuencias que conocemos todos como el insomnio o falta de apetito, dificultades en la digestión, ¿no? Que te comes una lechuga y parece que te has comido medio elefante, ¿no? A nivel de microbiota, ¿no? Etcétera, o falta de apetito sexual también, ¿no? Y conlleva una serie de alteraciones o de consecuencias neuropsicológicas, ¿no? Como por ejemplo, la parte cognitiva. Pues si hemos visto que hay una hipoactivación en el hipocampo y en el prefrontal, nos vamos a encontrar consecuencias como alteración en la memoria, ¿no? Un perfil quizás que me cuesta codificar la información, que no soy eficaz a la hora de recuperar, ¿no? Pacientes que dicen, ostras, es que pierdo información, es como que descontextualizo, te dicen, sé que fui a cenar, pero no sé muy bien si fue ayer o antes de ayer, no tengo la información clara, ¿no? También nos vamos a encontrar pues, dificultades atencionales y dificultades en función ejecutiva, ¿no? Me cuesta concentrarme más, es como esa neblina mental que no acabo de concentrarme bien y tomar decisiones pues no quizás reflexionadas y sopesadas, ¿no? Y esa disfunción a la hora de generar alternativas, de esa flexibilidad cognitiva, ¿no? De la planificación, me dejo pasos, ¿no? Toda esta parte de disfunción ejecutiva. A nivel emocional nos vamos a encontrar
pues los dos extremos. Un extremo en el que a lo mejor estoy más nervioso, más activado, más relacionado con esa parte más ansiógena, ¿no? Y noto pues cierta irascibilidad o cierto nerviosismo en mi organismo. Y también en el otro lado tenemos esa parte más distímica, que me cuesta disfrutar de las cosas, más anhedónica, ¿no? Me levanto por las mañanas y es que no puedo, me supera todo esto, ¿no? O sea que nos encontramos esas consecuencias más extremas. Y luego en la parte conductual lo mismo. Por un lado, esa activación lo que me va a dar es quizás una hiperactividad o más irascibilidad, incluso más agresividad en mi lenguaje o físicamente, ¿no? O en el otro extremo, que sería la apatía, o sea, conductas como muy apáticas, que me cuesta iniciar las cosas, como más plano, ¿no? Estos pacientes que están como muy congelados realmente, que están, ¿no? Que ni fu ni fa, que le ves que ni siente ni padece, pues es esa tendencia a la apatía, esa conducta más apática, ¿no? Y luego también nos encontramos cuando hay esa activación tan constante como una hiperreactividad, ¿no? Que estás trabajando en tu ordenador, de repente alguien entra y te pegas un susto, ¿no? Unos brincos. Exacto. Sí. Exacto, justo porque estás muy a flor de piel, porque ese cortisol lo que te permite es eso, o sea, es necesario estar a flor de piel en algunos momentos. El problema viene cuando se mantiene en ese tiempo, ¿no? Y luego, además, no solo hablamos de consecuencias neuropsicológicas, sino consecuencias en todo nuestro organismo, ¿no? Tenemos, al final, el cortisol es una hormona, entonces todo nuestro sistema endocrino se puede ver repercutido, ¿no? Pues en la mujer, alteración del ciclo menstrual, alteración o más dificultades a la hora de la fertilidad, por ejemplo, ¿no? Y también nos encontramos una inflamación de bajo grado en nuestro organismo, ¿no? Cuando hay esa alarma constante que persiste en el tiempo, que es una alarma pequeñita, porque hemos dicho que puede ser esa más lenta e insidiosa, ¿no? Esa alarma pequeñita constante percibe el cuerpo pues que hay algo que tenemos que atacar y por eso hay esa inflamación, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay esa inflamación de bajo grado? Pues que nuestro sistema autoinmune dice tú, aquí hay que estar pendiente. Entonces está en constante activación, ¿no? Se trabaja constantemente el sistema autoinmune generando un desgaste constante de forma que puede hacer que cuando realmente haya un ataque pues no reaccione tan bien como debería, ¿no? Y además que el sistema autoinmune implica mucha energía de nuestro organismo, entonces mantener esa activación de ese sistema autoinmune que acaba generando un efecto fatiga tremendo, el llegar a casa desmayado, que hemos normalizado tanto que llegas a casa y dices, es que ayer ni cené de lo cansada que estaba. O sea, a ver, ¿cómo es esto? O sea, ese agotamiento tan constante es debido a ese cortisol, ¿no? Que persiste en el tiempo. Sí, sí. Esto creo que mucha gente se va a sentir identificada porque creo que es algo cada vez más habitual, totalmente, ¿no? En nuestra sociedad. Y es eso, y que no le acabas de encontrar un sentido. Por eso, exacto, tú intentas pensar, ¿por qué estoy tan cansada? No hay nada concreto, pero es eso, es este bajito, pero mantenido todo el tiempo, todo el tiempo. El cuerpo no puede relajarse en ningún momento, recargar pilas, ¿no? Para poder estar bien. Y es que al final eso, estás fatigada todo el día, en tu trabajo tampoco das el todo por el todo, porque estás agotada, tu cerebro, lo que acabamos de decir, a nivel atencional, a nivel memoria, a nivel funciones ejecutivas, es que todo, a nivel global, no acabas de funcionar. Entonces, esto... ¿tiene solución? ¿No tiene solución? Esto, cuando nos vienen pacientes podemos decir, vamos a eliminar el estrés y ya no pasa nada. ¿O qué pasa en el cerebro? Sí, tiene solución, es decir, cuando tú liberas de forma prolongada el cortisol y hay estos fallos a nivel de neuropsico y esta alteración a nivel del organismo, efectivamente hay una reversibilidad. O sea, cuando yo consigo volver a mi sistema, a mi sistema parasimpático, ¿no? Y consigo estar en mi estado basal, evidentemente esta sintomatología remite. Sí que es verdad que tenemos que ser muy conscientes de cuando ocurre, porque una prolongación de esto sí que puede haber fallos estructurales a nivel de cerebro, ¿no? Y que esa hipoactivación del prefrontal, hipoactivación del hipocampo, pues conlleve consecuencias, sobre todo en el hipocampo es donde más se ha descrito afectación, pero esto implica una constante, o sea, es decir, hay soluciones y sí que es importante el darse cuenta de cuando estoy activado y ver en ese estilo de vida que estoy llevando pues qué cosas puedo ajustar para bajar esos niveles de cortisol y que de esa forma vuelva, ¿no? mi funcionamiento a ser lo más óptimo posible. O sea que sí, hay reversibilidad. Sí. Sí, además yo creo que yo he encontrado casos, ¿no? Que este tema a veces lo afrontan desde la estimulación cognitiva. Pues tienes problemas en atención, tienes problemas en memoria, vamos a trabajarlo. ¿Esto es eficaz?
Esto si el estrés, si el cortisol, etcétera, etcétera, lo seguimos teniendo así, ¿de qué nos vale hacer esto? Efectivamente. Por eso es tan importante como neuropsicólogo indagar en el origen, o sea, qué es lo que está disregulando mi sistema nervioso, porque el origen es lo que va a determinar el éxito. Si yo ataco directamente ese origen, que en este caso sería el estrés, pues voy a tener mucho más beneficio y más éxito que si ataco únicamente las dificultades tensionales, ¿no? De hecho, esto yo siempre con los pacientes les hablo como del iceberg, en el que la intervención más neuropsicológica de aportar estrategias a nivel de planificación, de organización, de atención, ¿no? Esto es como la punta del iceberg, que es como la tirita que es necesario para yo dotarme de recursos externos y cuando hago ese balance entre la situación externa y mis propios recursos salgan ganando mis recursos, o sea que es importante hacer esta intervención, pero también es muy importante ir a la base del iceberg, es decir, entender qué es lo que está pasando para que mi organismo perciba que todo es una amenaza, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en mi historia de vida para que yo esto me active como si hubiera una amenaza delante, ¿no? O sea que es muy, muy importante trabajar ese sistema de creencias, esas experiencias pasadas y esos detonadores, ir identificándolos y transitando esas emociones que se han quedado ahí ancladitas, esperando a ser procesadas, que se me activan en situaciones del presente. O sea que es muy importante las dos, la parte más pragmática, más funcional, que es la neuropsico, pero luego también esa parte de base del iceberg, que yo lo achacaría más a la psicoterapia, ¿no? Muy bien, aquí vemos claramente cómo es fundamental, ¿no? Aunar estos dos campos. Totalmente. Y eso, y ir al origen de los problemas, que a veces queremos poner, lo que dices, parches 100%. O tiritas, y esto no es lo que vale. El transitar las emociones, el transitar las circunstancias que acabas de mencionar también me parece clave. Que hay veces que creemos que la solución es evitar determinadas situaciones, circunstancias. Esto es un error. Es un error, sí. Me acuerdo de una paciente que ya tenía el diagnóstico de dislexia y TDAH adulta, tenía 29 años, y trabajamos estrategias, ¿no? Como muy pragmáticas, teníamos nuestro horario, su agendita, de estas chicas súper aplicaditas, con colorinchis, todo maravilloso, pero la planificación, cuando hacíamos la planificación de la semana, ella se iba de sesión, sí, venga María, lo voy a hacer, venía la semana siguiente, no lo he hecho, pero es que no me ha dado la gana. O sea, había una parte desafiante que se activaba en ella, que indagando luego en su historia de vida y fuimos viendo, ¿no? Que como su madre, cuando ella era pequeña, que su madre lo hizo lo mejor que pudo y que supo, en el momento hacían una planificación juntas con muchos colores, con muchas, ¿no? Muy bonito, muy estupendo, y en el momento en el que eso no se cumplía había pues una repercusión importante en ella, una repercusión a nivel verbal, incluso física, exacto. Vale. O sea que, ¿qué pasa? Que su cuerpo todavía actuaba como esa niña de 8 años desafiante de no, es que no quiero hacer esto, ¿no? Y hasta que no elaboramos, transitamos toda esa situación que es totalmente de crianza, de relacional, de apego, hasta que no trabajamos eso, da igual que yo le diera 1000 estrategias maravillosas, 1000 aplicaciones, 1000 tal, que no se iban a cumplir. O sea que sí que es muy importante ver el todo del paciente, esa parte holística que hablábamos antes, ¿no? Y entender el funcionamiento, muy importante. Sí. Aquí hablábamos... Hay una frase, ¿no? Muy famosa que se oye en muchos sitios, esto de ¿por qué me activo si no tengo ningún león delante? Exacto. ¿No? Es algo que parece cómico, pero es verdad que es que parece muchas veces que vivimos en la selva, que ya no tenemos estas necesidades de tanto peligro a nuestro alrededor. Pero, claro, el desarrollo, la evolución humana nos da una serie de características, de maneras de funcionar que siguen ahí, que a veces las queremos eliminar o decir, no, que yo soy muy racional, no, que mi entorno es otro. Ya, pero que hay cosas innatas, este cerebro reptiliano, estas cosas que siguen ahí. Entonces, ¿cómo respondes a esto de eso? ¿Por qué me activo si no tengo ningún león delante? Efectivamente, parece que vivimos en la selva cuando no es así. Es otra selva un poquito diferente. Entonces, habría que indagar, cada uno a título personal, cuáles son mis leones que me activan, ¿no? Yo creo que hay como 3 catalizadores importantes del estrés. Uno sería la productividad tóxica, que creo que es un término que, o sea, no sé si lo he leído o me lo he inventado o qué, pero me parece como muy descriptivo, en el que en la sociedad en la que vivimos tenemos que ser productivos 24/7 en todas las esferas de mi vida. O sea, ya no vale con... no solo en la esfera laboral, ¿no? Durante mucho tiempo se ha hablado mucho pues, que una persona que no tiene tiempo significa, o lo asociamos mucho a que es muy exitoso, que le va muy bien en la vida.
Pero luego hay otras esferas de la vida, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé, ya no puedes hacer aeróbic 2 veces por semana o zumba 2 veces por semana. Tienes que hacer CrossFit 5 días a la semana, mejorar tu marca contigo mismo, competir, ¿no? O ya no puedes irte a Peñíscola de vacaciones, tienes que irte a Maldivas, 30 horas en vuelo, hacer unas vacaciones de la leche, ¿no? O sea que constantemente tenemos que ser productivos y demostrar nuestra valía. ¿Qué ocurre? En el momento en el que ese nivel de demostración baja, me activo. Es ese estrés lento, insidioso, ¿no? Si yo no los findes no los disfruto, que disfrutar significa irte con colegas, planes mega instagramables. Esto es disfrutar. ¿No? Claro. Ya. O sea, ver Netflix, pues parece ser que no disfrute, que no se permite, no es suficiente para esta sociedad, ¿no? Entonces ahí es un león que tenemos, ¿no? El necesidad de demostrar constantemente y en el momento en el que eso no pasa, ahí es cuando me activo, ¿no? Mira, el otro día hablando con una amiga nos pasaba, y es que esto creo que es muy general. ¿Qué has hecho este fin de semana? Nada. ¿Cómo que nada? Exacto. Has estado descansando, has estado... Sí. Simplemente descansar es no hacer nada y es malo. Incluso te avergüenzas o dices, Exacto. uy, he perdido el tiempo. No es no hacer nada, es descansar, es cuidarte, es parar un poco el cerebro, es eso, es bajar el estado de activación, es dejar de estar planificando cada segundo, de tener que todo salga perfecto, de exigirte a ti el 100% cada momento. Exacto. Entonces, esto... No estamos preparados para eso, nuestro organismo no está preparado para estar al 100%. De hecho, hay un paralelismo que no es mío, sino que me lo dijo una paciente que me encantó, que decía, es que en la música tú tienes tus notitas, pero luego también tienes el silencio. Y el silencio es necesario para que todo tenga una armonía y toda esa pieza tenga sentido. Pues nuestro silencio es ese descanso. O sea, necesitamos descansar para poder ser luego productivos, ¿no? Entonces, el descanso, como tú muy bien dices, o llámalo si quieres no hacer nada, pero que no haya un juicio detrás de no he hecho nada, pues está perfecto no hacer nada, ¿no? O sea, el no hacer nada es súper, súper necesario para cuidar esa productividad que tanto nos importa en estos Pero eso, momentos. no hacer nada de descanso real, que no es simplemente el ponerte delante del móvil a pasar vídeos. No, esto es una desconexión, al final es huir, ¿no? de tus problemas y el poner un poco el cerebro en blanco. Esta no es la manera de descansar. Yo quiero mandar este mensaje también, o sea, que sí que puedes verte una película, puedes ver vídeos durante un rato, pero que no se acostumbre tu cerebro a que el descansar sea simplemente el evadir tu cerebro. Muy bien, es muy buena diferencia, ¿no? Una cosa es el descanso, otra cosa es la evasión, ¿no? Yo creo que siempre, todo está bien si para ti está bien. Es decir, hay que atender desde qué parte de ti estás haciendo esto. ¿Estoy enganchándome aquí a TikTok como evasión o realmente es porque decido hacerlo desde una parte que lo disfruto, sosegada? Exacto. Sí. O sea, que depende mucho desde qué parte de ti lo hagas. Y es que es verdad, esta productividad tóxica es que además ha llegado y está arrasando, porque esto es de... Sí, a nivel laboral creo que sí que lo tenemos ya desde hace años, pero es que es verdad que a nivel personal ahora, ¿qué estamos haciendo? Total, todo. Es que cualquier cosa, eso, en un día tengo que hacer 5 cosas, tengo que quedar con esta persona y tengo que ir al gimnasio y tengo que tener la casa perfecta, que es imposible, que es eso, es una autoexigencia que normal que estemos estresados, que normal que tengamos el cortisol por las nubes, que normal que eso, estemos hipervigilantes, es que todo tiene que ser perfecto y si no, ¿qué? Sí. Esto a veces hay que parar un poco y ver qué pasa. ¿Realmente se te va a desmontar la vida? ¿Realmente que esto es lo que nos da miedo a veces, ¿no? Ponernos en esa situación. Y es algo que si no el cuerpo te va a parar antes o después. Bueno, de hecho es lo que ocurre. El cuerpo va dándote señales hasta que llega un momento que chilla. Y chilla en forma pues, de ansiedad, de insomnio, dolores, de irascibilidad. Quiero decir que nos tenemos que hacer investigadores en nuestro propio organismo y atender a esas señales. ¿Cuántas veces ha pasado de estar sentado y darte cuenta que estás haciendo pis desde hace media hora y no te has levantado porque estás ahí en el ordenador, o me estoy pelando de frío y estoy como incómoda, y no me estoy dando cuenta que tengo frío y lo único que necesito es ponerme una chaqueta? Eso es porque nos desconectamos totalmente del cuerpo. Pero necesidades básicas. Acabas de mencionar 2, pero Comer, esto nos pasa a todos, que te olvidas de comer. Que dices, pero si son las 5 de la tarde y no he comido. Igual en algún momento has tenido un poco de hambre, pero seguías concentrado, ya está, se te ha pasado el hambre. Tu cuerpo ha dicho, no, que no voy a poder comer. Entonces sigo adelante. Sí. Es una manera de dañar muchísimo a tu organismo. Pues fíjate qué señales tan fisiológicas como el comer, ir al baño, el frío el tal, no las percibimos. Imagínate
otro tipo de señales, a lo mejor no tan superficiales, sino más profundas o más tal, que vamos, es que ni las olemos, ¿no? Estamos súper desconectados del cuerpo. Claro, esto es un problemón, que es que parece que el cuerpo no es importante, el cuerpo es clave, es lo que nos sostiene, es lo que luego somatizamos, ¿no? Me duele tal, ¿por qué me duele tal? Pues es que muchas veces es somatizar, es todo este estrés, es toda esta falta de cuidado y esta ansiedad, todo esto que estamos mencionando, pues el cuerpo se queja por un lado o por otro. Sí, y esto los profesionales también tienen que ser conscientes de ellos, que a veces es eso, pues me duele los riñones. Realmente no te duelen los riñones, esto viene de otro sitio, entonces vas al médico del riñón y te dice, no, si estás bien, y dices, pero ¿y por qué me duelen? Claro. Entonces tienen que ser conscientes también eso de que el cuerpo es uno y que todo puede estar conectado. Y has hablado ahora de autocuidado. El otro día daba una formación y hablábamos de esto, de autocuidado. Yo les decía, ¿qué cosas puedes hacer tú que impliquen autocuidado en tu día a día? Y una de ellas me decía, es que hago tantas cosas que no puedo meter más. Y esto pensamos que el autocuidado es meter más cosas. Y la clave es cómo vivo cada cosa. Es decir, una cosa es ducharte en 2 minutos y que esos 2 minutos sean anticipando todo lo que tienes que hacer en el día, y otra cosa es ducharte en esos 2 minutos igual, pero hacerlo desde el presente, estando presente en la sensación de cómo cae el agua, del olor del jabón, de tal. Y es la misma tarea, no estás metiendo nada, simplemente es enfocarlo de forma diferente. Entonces, ver en tu día a día qué cosas ya estoy haciendo, pero qué cosas las estoy viviendo desde la exigencia o desde el autocuidado. Lo mismo hemos hablado antes de CrossFit. Pues si tú el CrossFit lo vives desde la competitividad, mal. Si lo vives desde pues el autocuidado, de que estoy aquí por y para mí y tal. Y me puedo retar, pero sin luego fustigarte, exacto, ¿no? Exacto. Según o sea, que no es tanto añadir cosas, sino ver cómo vivo cada una de esas cosas, ¿no? Sí, sí, que estamos ahora en la sociedad un poco del hacer check, ¿no? Exacto. Check, hecho. Pero ya me he cuidado. Como, mierda. No esto no ha funcionado de la manera. Sí. Entonces, estos son algunos consejillos, ¿no? Que querías hablar sobre perdona, esto. Sí, hablábamos, ¿no? De qué leones tengo delante. Yo creo que esta parte de productividad tóxica es un súper león, pero luego tenemos también una parte interna que hablábamos antes de las experiencias vividas y también las creencias, ya sean heredadas o creencias propias, ¿no? Hay una parte de romantización del sobreesfuerzo, del éxito laboral, que es sinónimo de autorrealización, ¿no? Que todo esto yo creo que son creencias muy heredadas, ¿no? Y que nos han venido dadas y que vamos muy en ese camino, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante parar e indagar, ¿no? Si realmente esto es así para mí o qué, ¿no? Y luego a nivel de creencias propias de, pues, lo que antes hablábamos de tengo que ser perfecta, o la forma para que me quieran es que logre muchas cosas, ¿no? O que sea, pues que despunte en diferentes aspectos de mi vida, ¿no? Todo esto, en el momento en el que yo veo que esto no se cumple, es cuando se activa mi sistema de alerta, cuando hay una disonancia y entonces digo, tú, aquí la hemos liado. Y luego también el tema de desatenderme, es decir, cuando yo tengo unos valores propios y esos valores no se están cumpliendo, o tengo unas necesidades que no estoy observando, eso va a generar una disonancia en mí entre lo que yo necesito y lo que estoy consiguiendo, lo que estoy atendiendo. Sí. Exacto. Entonces, esa disonancia es un súper catalizador de estrés, es un súper león. Tu organismo te avisa de que tú, aquí hay algo de incoherencia dentro de ti. Y esto es súper, súper común, porque hacemos mucho en función de lo que toca, lo que se espera de nosotros, y nos cuesta pararnos a ver quién eres tú, qué es lo que tú necesitas, cuáles son mis necesidades, ¿no? Y nos pasamos por alto nuestras propias necesidades. Lo que pasa es que luego a veces cuando las descubres, luego encajarlas en la realidad es lo que cuesta también mucho, ¿eh? Bueno, hay que indagar si esa realidad es la que necesito o tengo que ajustar. Y luego hay una parte que esto también yo creo enlazado con otro catalizador de estrés, ¿no? Hemos hablado de productividad tóxica, las experiencias vitales y las creencias, y ahora este tercer catalizador que yo creo que sería como los propios recursos comunitarios. O sea, por un lado están los recursos propios, esa análisis de cuáles son mis propios recursos, si tengo capacidades de organización, si soy eficaz, si no. Esto puede ser un catalizador, pero también la falta de recursos o la situación comunitaria donde vivimos, ¿no? Que me venga un paciente y me diga, Dios, estoy súper estresado porque trabajo 12 horas diarias, pero es que no puedo bajar ese nivel de estrés, o sea, no puedo bajar ese nivel de horas porque no puedo pagar el alquiler, ¿no? O que yo te diga, si es que tienes que ir al gimnasio a hacer deporte, pero es que no puedo pagar un gimnasio, ¿no? O sea, hay una parte de comunidad que está fuera de nuestro control y que hay que atender también.
y tener presente, ¿no? en ese abordaje del estrés, ¿no? Sí, este mensaje es muy importante porque al final a veces parece que todo está en nuestra mano y que si tú te cuidas, tú vas a terapia, tú haces bien las cosas, ya está. Y cuando no lo consigues, aún con mucho esfuerzo, realmente tú te autoculpas y eso todavía aumenta más el estrés y la ansiedad. ¿Qué pasa? Hay que mirar en qué sociedad vivimos. Esto ya lo vemos cada vez más, como la evolución del cerebro es muy lenta. Nosotros cambiamos eso, tenemos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Un cerebro que ha ido evolucionando y adaptándose, pero a un ritmo muy lento. En cambio, la sociedad está cambiando a una velocidad brutal. O sea, desde hace unos pocos años, nuestra generación mismamente hemos visto un cambio enorme de cuando éramos pequeños a día de hoy, sobre todo con las nuevas tecnologías, con eso, el auge del capitalismo. O sea, una serie de circunstancias que han cambiado muy rápido, que el cerebro es imposible que se adapte. Y es que esto la sociedad además va cada vez a más y ve que está dejando atrás a la población cada vez está más enferma a todos los niveles. Y la sociedad simplemente sigue avanzando. Es imposible, es lo que estamos hablando. ¿Cómo vamos a ajustarnos a eso? Es que necesitamos reajustar muy de base muchas cosas. Entonces este mensaje es importante lanzarlo y sobre todo, bueno, los de arriba tienen que hacer muchas cosas, pero al menos que nosotros no nos pongamos todo este gran peso a nuestras espaldas. Que nosotros vamos a estar haciendo las cosas lo mejor posible, pero que hay una serie de circunstancias externas que no podemos controlar, al menos ser un poco más benévolos con nosotros mismos. Claro, de ahí la importancia de atender a esas necesidades propias, pero también hay una parte de aceptación, pues que hay límites que no forman parte de nuestro control. Sí. Vale, y eso, por mucho que luches contra ellos, no puedes cambiarlos tú, entonces tienes que aceptarlos, cambiar el enfoque de tu mirada. Y además aceptación no significa resignarse, aceptación implica todo un trabajo, que es un trabajo complejo, pero sí que es interesante, ir para ese camino porque, si no se te queda ahí enquistado y esa lucha es mucho más complicada. Importante esto de la resignación, porque esto también es algo que yo he pensado mucho últimamente, que eso, aceptar no es resignarse. Que a veces dices, entonces, ¿qué me tengo que rendir? ¿Tengo que resignarme a pasar por este aro? ¿A ya no luchar y no intentar cambiarlo? No, esto es diferente, aceptarlo. Exacto. Saber también qué batallas luchar, en qué momento. Eso es. ¿No? Que a veces nos queremos meter en todas y a la vez. Pues es que hay épocas que igual ahora me tengo que centrar en esto y al resto, pues no, mirarlo mucho y tirar para adelante. Entonces, este concepto de vida creo que es la manera de ir avanzando y controlar todo este estrés y esta... malas sensaciones que muchas veces tenemos y no sabemos ni qué es. Exacto. Y sobre todo, que aceptar no significa estar de acuerdo. Yo puedo estar muy en desacuerdo en lo que está ocurriendo en esta sociedad o en mi vida o tal, pero aceptar implica pues asimilar, mirarlo desde frente y toma un rol activo en esa situación, mientras que la resignación es un rol pasivo, ¿no? De pues me resigno a esto y ya está, no puedo hacer nada, ¿no? Aunque con una serie de emociones quizás más desde la rabia o desde... Claro, sí, unas que esas probablemente te hagan mucho daño también luego, si te quedas en ese punto. Exacto, sí. ¿Algún detallito más en esta línea? No, yo creo que un poco tener presente que los leones existen, ya no son leones reales, pero sí que hay leones, pues esto, en esta sociedad. Entonces sí que como tarea y de cara a los pacientes trabajamos mucho cuáles son mis propios leones, ¿no? Porque esto me va a dar muchas pistas y sobre todo a ser consciente de cuándo me activo. O sea, todo el rato yo creo que la orientación siempre va a ir orientada a conectar con el cuerpo y ser consciente de cuándo me estoy activando. Lo que decías que estamos muy desconectados del cuerpo, ¿esto qué cuesta o no cuesta? La mayoría no ves que tienen como mucho... Estamos totalmente disociados. Miedo también, es como al cuerpo, como que le escuche. Sí. Que siento dónde, el qué. Total. De hecho, en psicoterapia trabajamos mucho con esa parte del cuerpo, indagamos en la emoción, la localizamos en el cuerpo, ¿no? Y únicamente observamos cómo evoluciona esa sensación, sin darle un sentido, una explicación, un tal... y esto cuesta mogollón cuando preguntas, ¿no? ¿Dónde localizarías ese miedo? Es como, ¿qué me estás contando? Directamente, o sea, esta pregunta no sé ni qué me estás preguntando, ¿no? Es como, ¿qué pregunto a mi cerebro para identificar esto? Totalmente. Pero me incluyo yo en o sea, yo misma en momentos de mi vida he estado muy desconectada de mi cuerpo y no me he dado cuenta que a lo mejor tenía un nudo en el pecho constante desde que me levantaba y me iba a dormir y no era consciente de esto, ¿no? O sea, es importante un trabajo constante y, es que estamos en constante autoconocimiento, ¿no?
Tú que trabajas también con infanto-juvenil, ¿en ese sector de la población quizás es más fácil aprender esto cuando son más pequeñitos? Yo creo que hay mucha diferencia individual y me acuerdo, por ejemplo, una niña de 16 años que era brutal la conexión que tenía con el cuerpo. Trabajamos a nivel de visualizaciones, OMDR tal, y la tía es que era tremenda, mucho mejor que adultos, ¿no? Pero luego tengo pues otros adolescentes que es que vamos, ni lo huelen la conexión con el cuerpo. Depende mucho, igual que en el adulto, depende mucho. Sí. Y la educación en la que te hayas criado, ¿no? Si hay un vocabulario emocional en tu casa, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? De atender esto. Creo que es una tendencia general, ¿eh? Somos eso, muy cerebrocentristas y no nos damos cuenta que es que el cuerpo, o sea, la información va de arriba abajo y de abajo arriba, y igual de importante, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que reeducarnos en esto. Y desde pequeñitos intentamos hacer este llamamiento, ¿no? Sí, que desde pequeñitos se les dé mucha importancia a esto. Sí. Que eso que nos olvidamos y que si ya lo vas aprendiendo y trabajando desde pequeño, te va a ser mucho más fácil aprender a... Sí, pero para eso los papás tienen que aprenderlo. Claro. Entonces, importante, invitamos a todos los padres y madres a hacer ese trabajo de conexión. Sí. Yo creo que sí que vamos a hacer en esa dirección, ¿eh? Cada vez estamos más concienciados. Sí. Este es el primer paso. Yo lo que siento es que a nivel generacional hemos cambiado, hay de todos los cambios, pero hemos cambiado sobre todo a nivel de vocabulario emocional. O sea, yo me encuentro pacientes de 50 años que a lo mejor son más limitados ese vocabulario y chavales de 20, 25 años que te hablan con unos términos que dices, ¡guau, qué pasada!, ¿no? También esto tiene mucho que ver, yo creo que las redes ayudan mucho, aunque también es arma de doble filo porque nos encontramos, ¿no? Que hay unos autodiagnósticos o que, ¿no? O que se entiende mal el mensaje desde redes, pero sí que creo que hay una evolución en cómo se tratan las emociones, ¿no? Y en muy poco tiempo, siento. Sí, eso, el darles nombre, el darles cabida en tu vida. Es que muchas veces antes directamente no había opción. Exacto. No nos han dejado sentir durante mucho tiempo. Claro, entonces ahora, bueno, están un poco desbordadas o a veces no se sabe mencionarlas bien o no sabemos tratarlas, pero al menos tienen interés. Y a nada que consigamos desde la parte profesional ponerles un poco de orden, ¿no? Para que no haya estos malentendidos y una información desordenada, como hay muchas en las redes sociales. Sí. Bueno, pues yo creo que ya están bastante predispuestos, al menos estas nuevas generaciones. Sí, totalmente. Qué bien, qué bien. Ojalá lo consigamos, porque eso es que al final no deja de ser básico para que seamos una sociedad sana, ¿no? Una sociedad sana. Sí, y a nivel de bienestar individual, de convivencia, es muy importante. Hablabas eso, aquí estábamos hablando también eso, cómo afectaba el estrés a mi productividad. Me iba ya directamente casi hacia estrategias para regular el parasimpático, ¿no? Que hablábamos antes del mindfulness. ¿Quieres...? Sí, yo creo que antes hablábamos, ¿no? De esa punta del iceberg y la base del iceberg, entonces las estrategias van a ir orientadas a esa punta del iceberg o esa base del iceberg. Cuando son estrategias más pragmáticas, más funcionales, pues irán orientadas, ¿no? A cómo mejorar esa atención, pues con un control ambiental, con una reeducación de mi atención, incluso con farmacología si fuera necesario, ¿no? Evidentemente, si es por pico de estrés no es recomendable fármaco, pero si hay algún trastorno de base, pues evidentemente se puede contemplar, ¿no? Y estrategias, pues cómo organizarme mejor, cómo planificarme mejor, cómo gestionar el tiempo mejor, ¿no? Que son estrategias pues conocidas por todos, como gestión de agenda, gestión de rutinas, ¿no? O sea, cosas como más funcionales, más pragmáticas. Y luego en la base del iceberg, que serían esas estrategias para regular el parasimpático, tú misma has dicho, ¿no? Ese mindfulness. El mindfulness nosotros en psicoterapia lo trabajamos como herramienta, pero realmente debería ser o acabar siendo filosofía de vida. O sea, ya sabes que en mindfulness hay las estrategias que son, las prácticas más formales, que es sentarme a meditar, etcétera, pero luego tenemos las estrategias informales que son una maravilla, que es cómo extrapolar eso que tú trabajas en meditación, extrapolarlo en el día a día, ¿no? Y cómo, pues esto que hablábamos antes de la ducha, eso es una práctica informal. Estoy lavando los platos y de verdad que no es necesario lavar los platos y además estar viendo no sé qué vídeo de YouTube o escuchar tal podcast. No, que no hace falta. O sea, podemos estar en el aquí y en el ahora, la importancia, ¿no? Pues estoy fregando los platos y estoy atendiendo a esto, a estas sensaciones del cuerpo, a los sonidos que hay fuera, lo que venga, ¿no? Y eso ya es un cambio súper importante para bajar revoluciones, ¿no? Luego también la respiración es súper interesante, todo el impacto que tiene la respiración
consciente, es decir, ser consciente de la respiración. Esto va a mejorar a nivel emocional, a nivel cognitivo, ¿no? Hay muchas mejoras, hay toda una neurociencia de la respiración que es muy nueva, pero es súper, súper interesante. Respiramos muy mal, ¿eh? Muy mal. Yo esto lo descubrí hace no tanto. En general, casi todo el mundo respira muy mal, muy superficialmente. No sabemos respirar. Mira no que sabemos, es algo básico. Y no sabemos respirar. Me pasó una situación el viernes que venía un instalador a instalar una cosa y entonces tenía que venir la persona, la administradora de fincas, digamos, a darme las llaves para que abriera el terrado y tal, ¿no? Bueno, pues me empezó a explicar que es que no dormía, no tal. Bueno, y acabó en mi casa enseñándole a respirar porque es que realmente la había súper alterada y es que ni siquiera una respiración normal, ¿eh? O sea, una respiración costaba todo esto, ¿no? Entonces, hay toda una neurociencia de la respiración que habla de esto, ¿no? De la respiración consciente. En un minuto nosotros respiramos entre 8 y 15 veces, pues en un minuto de todas esas respiraciones, ¿cuántas veces eres consciente de cómo entra el aire y cómo expulsas? Nada, o sea, muy poca o ninguna, ¿no? Sí. Nacer Castellanos habla mogollón de esto y tiene libros sobre esto y es, bueno, brutal. O sea, que enseñar muy bien a respirar es fundamental, la posición de la lengua, ¿no? La postura, todo esto es súper interesante. Por donde entra el aire en la nariz. Exacto, es que al final todo esto no deja de ser oxígeno en tu organismo. Claro, necesitamos el oxígeno en el cerebro, pero en todo nuestro cuerpo para que todo funcione bien. Efectivamente, sí. Y marca una gran diferencia, ¿eh? Sí. Totalmente. Y esto se puede hacer, ¿eh? Simplemente quería mandar el mensaje que hay gente que dice, yo no puedo meditar, parar o respirar, yo ya no soy incapaz. Hay gente que ha tirado se entrena, hasta claro, se entrena de forma muy progresiva y observando la situación del momento. A lo mejor en este momento no estás preparado para trabajar esa estrategia, entonces hay que observar siempre cada organismo y ver la consecuencia que tiene. Si eso me activa más, evidentemente no vamos a ir por ese camino, pero sí, hay todo un entrenamiento y tanto. No hacerlo a lo loco tampoco. Exacto. O sea, que tiene Es que tiene mucho potencial la respiración, esa respiración que hacemos con stop, o sea, con retención de aire o tal, puede ser, o sea, hay que saber bien cómo utilizarlo porque tiene mucho impacto en el organismo. Sí. Muy bien. Sí. Y luego también, ¿no? En esa base de decir, lo hablábamos antes, un poco a nivel de autoconcepto, o sea, indagar en quién soy yo, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis valores y ver si hay alguna disonancia o alguna incoherencia en mi día a día, ¿no? Yo creo que una de las estrategias o lo que yo más me encuentro en terapia, incluso yo misma, una de las estrategias más utilizadas para estar en el mundo, para sentirte aceptado en el mundo, es la complacencia. O sea, tenemos muchos pacientes que son muy complacientes. La complacencia va muy relacionada con satisfacer las necesidades del otro, teniendo totalmente en segundo plano las nuestras, tanto que ni siquiera sé cuáles son mis necesidades, ¿no? Eso genera un estrés. Ese estrés insidioso, lento, que ahí aparece esa alarma de bajo grado que está ahí presente, es constante esto. Entonces, qué importante es atender a mi propio autoconcepto, saber quién soy, qué valores tengo, qué necesidades tengo, ¿no? Y poder atenderlas. Es que mucha gente además se queda con esta idea de si lo estoy haciendo bien, porque yo como ayudo y como no tengo conflicto con nadie, esto me llena y esto me hace sentirme bien. Exacto. Pero hay algo que no funciona y es precisamente esto, que está muy bien que seas buena persona y que quieras ayudar, pero no te dejes a ti de lado. Claro. Tú también tienes opiniones, necesidades, esto tiene que ser que funcione para todos. Efectivamente, sí. Bueno, también porque venimos de una herencia cultural de la importancia de cuidar, sobre todo en la mujer, ¿no? De dar sin esperar nada a cambio y tal, o sea, que nos han educado en esto. De sacrificio. De sacrificio. La cultura católica también, mucho sacrificio. Exacto, justo. Sí. Entonces, esto es eso, ser consciente de que tú tienes que cuidarte a ti para estar bien. Sí. Y luego unido también a esa parte de aceptación y soltar que antes comentábamos, ¿no? Esas cosas que no están dentro de nuestro control, nos creemos que lo tenemos todo bajo control y es mentira, hay cantidad de factores que no están dentro de nuestro control, ¿no? Ya nosotros mismos como profesionales, tú puedes tener una presencia maravillosa en sesión, puedes utilizar estrategias estupendas y maravillosas para abordar al paciente, pero hay una parte que tú no controlas. Si el paciente no recibe todo esto, si el paciente no hace sus tareitas, si el paciente no está receptivo, si el paciente está precontemplativo o contemplativo, es que da igual lo maravilloso y estupendo que seas como profesional, eso no está dentro de tu control. Entonces, cantidad de cosas que tenemos que soltar y no actuar como si la responsabilidad fuera nuestra, porque entonces me cargo y ahí es cuando evalúo esa situación externa, mis propios recursos, intuyo o no, o evalúo que entonces mis recursos no son suficientes y se activa ese sistema de alerta otra vez, ¿no? O sea que importante eso, el aceptar y soltar. Y luego la parte de asertividad, de cómo comunico
esas necesidades que yo tengo, ¿no? Hablábamos antes de la complacencia. El estilo comunicativo más presente en la complacencia es un estilo comunicativo inhibido, en el que pues dudo, en el que no explico lo que necesito, ¿no? Eso también genera esa incoherencia. Entonces, la asertividad es muy importante también trabajarla para yo comunicarme primero a mí, ser coherente conmigo mismo y luego saber transmitir lo que yo necesito. O sea, que también creo que es una herramienta muy importante. Y luego a nivel general, sería importante cuando hablamos de estrés, y no solo de estrés, en la intervención de múltiples trastornos, trabajar de estilo de vida. Y aquí en estilo de vida yo creo que hay 5 factores importantes. Uno sería el ejercicio. Se ha visto, bueno, todos sabemos, ¿no?, la importancia que tiene el movimiento en nuestro organismo, pero no solo el movimiento, o sea, no solo el deporte, sino la actividad física, es decir, combatir el sedentarismo. De nada sirve hacer 5 días de CrossFit, pero luego tener un trabajo sedentario en el que esté 8 horas sentado. El beneficio de ese deporte o esa actividad física también tiene que ir complementado con combatir ese sedentarismo, ¿no? Entonces, muy importante esa actividad física. El sueño, muy importante. Ya sabemos que el sueño es súper reparador, que es el momento en el que se liberan o se eliminan todos los tóxicos. Si no hay un buen sueño, va a generar más toxicidad en nuestro organismo, repercutiendo, ¿no?, en el funcionamiento de este. La alimentación, que antes hemos hablado de una inflamación de bajo grado en nuestro organismo. La alimentación, una alimentación rica en azúcares, rica en ultraprocesados, ¿no? Todo esto pues repercute, exacto, en mi microbiota, en mi nivel, a nivel cognitivo, a nivel emocional también es súper importante. Y luego el contacto con la naturaleza y con el sol también es brutal, el impacto que tiene en nuestro estado de ánimo, ¿no?, y nuestra regulación. Se ha visto, ¿no?, como aquellas personas que viven más cerca del verde, ¿no?, de bosques, o del azul, es decir, de mar, pues hay un mayor bienestar, se percibe una calidad de vida mucho mayor, ¿no? También porque si estoy en el aire libre o estoy al lado del bosque, hay más predisposición a salir a caminar, hay menos contaminación, menos ruido, o sea, hay muchas más características más favorables, ¿no? Y luego, por último, que esto es también un súper modulador, que es la vinculación social. Se ha visto y se ha descrito, ¿no?, como el sentirte sostenido, el sentir que perteneces, pues es uno de los mayores factores, ¿no?, que nos permiten que haya mayor esperanza de vida. O sea, es tremendo la vinculación social, el impacto que tiene en el organismo, ¿no? O sea, que a nivel de estilo de vida yo creo que serían como estos 5 puntos, que sería interesante indagar en el paciente, ¿no? Pues cuál es cada uno de estos, ¿no? Cuál es la rutina que tienen cada uno de estos, y ver si hay que ajustar alguna cosa, ¿no? Porque de nada sirve que yo te ayude a planificarte si luego te vas a dormir a las 3 de la mañana, estás totalmente sedentario y estás totalmente aislado, ¿no? Sí, sí. Pues muy bien, María. Muy, muy interesante. Creo que ha quedado además todo muy claro, ¿no? Todo el mensaje que querías transmitir en menos de una horita. Al final es un repaso muy general, pero que hemos entendido a nivel neuropsicológico cómo afecta al cerebro, hemos entendido qué tipos de estrés diferentes y de dónde parten, cuáles son las consecuencias, ¿no?, del estrés crónico, el cortisol, y estos últimos consejos me parecen claves. El tratar a la persona de manera holística también, que estaba muy relacionado con esto, pero con esto nos quedamos. Y vamos a pasar ya a la parte final, ya por tiempo. Vale. Pero que vamos, ha sido un verdadero placer escucharte. Te explicas además muy bien, creo que queda todo muy claro. Creo que, bueno, va a gustar mucho a todos nuestros oyentes. Qué bien, me alegro de que sea. Y sobre todo eso, que ojalá que llegue y que lo empiecen a implementar, ¿no? Claro. Que empecemos a ser conscientes de la importancia de estos consejos que das. En estas últimas preguntas finales, siempre preguntamos cuáles son las preguntas más habituales que te encuentras en este campo, ¿no? Compañeros profesionales, los mismos pacientes, algún familiar. Yo creo que lo hemos ido diciendo, pero una de las... no sé si es pregunta, pero sí que se da muy por hecho que el estrés se relaciona a la parte laboral. Y estamos viendo, ¿no?, pues cómo hay cantidad de cosas dentro de mí, de mi organismo y de mis experiencias que activan ese nivel de estrés, un nivel de estrés que yo no me doy cuenta pero que está presente. Entonces yo creo que es importante enfatizar eso, ¿no?, que el estrés no es únicamente laboral. De hecho, no, me pasa con pacientes, la primera demanda, ¿no?, que hablamos en la primera sesión, no, si yo vengo por estrés y le pregunto yo, ¿no?, oye, ¿cómo vas de estrés? ¿No? Me dice, no, sí, genial, si es que ahora en el curro no tengo nada de estrés, ¿no? Es como, no, hay muchas más cosas, ¿no? O sea, que yo creo que ese punto importante. Y luego
también atender que el estrés no solo se ataca desde una parte funcional y pragmática con esas estrategias de gestión, sino que también hay una parte súper importante más de psicoterapia, de autoconocimiento, de autoconcepto, que es clave para poder autorregularnos. Sí, sí, fundamental eso, que no nos valen una serie de normas generales, ¿no? Toma, tengo aquí el manual que sirve para todos igual. Sí. Esto es muy personalizado y cada uno tiene que gestionarlo como él necesita. Exacto. No irnos tanto a la esfera cognitiva, que es la parte más de planificación, sino ir mucho a ese plano más corporal, emocional, más de aquí, de dentro, que eso es lo que va a hacer que te aproximes al cambio, entender muy bien eso, transitar todo eso que se ha quedado ahí esperando a ser transitado. Conocerse a uno mismo. Sí. Uy, qué importante es esto. Y que mucha gente dice, sí, yo me conozco mucho. Ya, sí. ¿no? Y que evolucionamos además, que tú te puedes conocer, pero que luego vas evolucionando y cambiando. Esto también hay que ir actualizando este autoconcepto. Totalmente. Sí, sí. Recomendaciones prácticas para familiares o pacientes es lo que nos has estado contando durante toda la charla. Y luego también siempre preguntamos un poco de recomendación de bibliografía, de libros o artículos, que estos van a quedar puestos en nuestra cajita de YouTube y en el blog de Neuronap. Perfecto. ¿Vale? Cualquiera que lo quiera consultar lo va a tener ahí y así ya puede descargarlo, puede echarle un vistazo y leer al respecto. Luego preguntas un poco más generales, ya yéndonos del estrés en concreto. Las preguntas finales que solemos hacer es una en relación a las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Cuál es la manera de integrar o aprovechar las ventajas que tienen las nuevas tecnologías actualmente en tu campo de trabajo, en este área en concreto del estrés, tanto para ti como profesional, como de cara a los pacientes? Bueno, yo creo que hay muchas herramientas a nivel tecnológico que ya utilizamos, ¿no? Yo he ido haciendo o voy haciendo, ¿no? Revisión de pues qué aplicaciones hay y tal, y lo que me doy cuenta es todo lo más sencillo posible, lo más accesible posible, y al final me quedo con Google. O sea, todas las herramientas que tiene Google, el Google Calendar, el Google Keep, el Google, el To-Do List que tiene el Google, no el Google Task, perdón. Con esto es suficiente y nos ayuda mucho a estructurar al paciente. Y luego herramientas más para esa parte de rebajar, ¿no? Más de parasimpático, pues tenemos diferentes aplicaciones que nos ayudan a esa parte más de meditación. Por ejemplo, Petit Bambú, que nos permite, ¿no? Pues tener como una revisión de cómo vas tú meditando y además también como prácticas formales que te ayudan. Bueno, es muy mona, es como muy agradable la aplicación, o sea que también podría ir por ahí, ¿no? Y luego también, pues en algún momento que antes hablábamos, ¿no? Toda esta parte de identificar cuando me estoy activando, pues quizás con aquellos controles que tengamos, ¿no? De relojes o que nos permitan revisar pues cuál es nuestra frecuencia, esto nos puede ayudar, pero también puede ser contraproducente, porque en el momento en el que yo veo que me estoy activando, eso hace que me active más. Entonces hay que ver, depende de cada paciente y cada persona, si esto es beneficioso o no, ¿no? Y también se me está ocurriendo ahora, hay posibilidad también con estos relojes o tal, que te marcan un poco el sueño, cómo es el nivel de sueño que has tenido, el descanso, las fases REM, exacto, total. Entonces, bueno, hay multitud de herramientas que te pueden ayudar, pero siempre desde una curiosidad, ¿no? Desde la exigencia, desde la competitividad, desde... Eso es esto de los wearables que dices, ¿no? Por ejemplo, que te miden cuando te sube el pulso a veces. No obsesionarse, no pensar, ay, ahora me estoy estresando y ponerte más nervioso, como bien dices, pero igual sí que te ayuda a identificar en qué momentos te pones especialmente nervioso, que a veces no eres consciente de ello. Pues te miden la sudoración, te miden el pulso y tú de repente dices, si yo estoy tranquilo, no, la maquinita te está diciendo que a ti esto te está causando un estrés que a veces igual ni detectabas. Al menos ser consciente de decir, pues esta situación realmente me supone mucho estrés. Necesito herramientas para gestionarla mejor. O veo cómo tengo que autorregularme en este momento, es activar un poco y decir, a ver, vale, me estoy poniendo nervioso, pues cómo lo gestiono, ¿no? O sea, es eso, como todo es usarlo bien. A nivel de autoconocimiento es súper nutritivo esto, sí. Entonces, bueno, ahí dejamos estas ideas. Bien. ¿Cómo te imaginas la neuropsicología en 10 años? Que el tiempo pasa volando, ¿eh? Totalmente. A ver, yo viendo un poco la situación en la que estamos viviendo ahora, te diría que la veo más automatizada. Confío en que haya una automatización. Pues los neuropsicólogos nos sale a devolver casi el informe, porque invertimos tantas horas, ¿no? En corregir, en hacer el informe, en tal. Entonces, me encantaría que hubiera una automatización a la hora de corregir, a la hora de implementar el informe, pero eso me lleva, ¿no? A una preocupación más, que es, claro,
cuando ese intrusismo de la IA, ¿no? que puede ser contraproducente, yo siento que lo que va a ir ocurriendo de aquí a 10 años es que nos van a consultar más tarde. Es decir, van a tirar de la IA para consultar, ¿no? Los propios pacientes, tal, para ir como tirando ahí la pelota hacia adelante, y nos van a llegar pacientes más disregulados, con una sintomatología más activa porque esperan más en consultar. Y eso va a hacer, yo creo, que tengamos que estar formados en más cosas. Es decir, identificar mejor sintomatología más psiquiátrica, más no solo desde la neuropsico, sino esa parte más holística, porque creo que nos van a llegar pacientes con sintomatología más activada y más mezclada porque se ha esperado demasiado. Vale, pues esto también nos lleva a hacer un llamamiento hacia la concienciación y educación, ¿no? O sea que precisamente hay que seguir consultando en determinados casos, hay que ir primero a un profesional. Y luego ya, igual, pues eso, si gestionas una base, una serie de herramientas que luego te ayudan a ti a gestionar mejor el uso de la IA, pero no saltarse jamás al profesional y sobre todo eso, acudir a él en el momento que toca. Exacto. Porque muchas veces eso es que además cada vez está mejor este tema de la IA. Entonces sí que hay mucha gente que puede pensar que le está sirviendo 100%. cuando le puede estar haciendo un daño enorme, que luego lo que dices es más difícil de reparar, le está luego creando nuevas problemáticas. Entonces mira, pues este tema no había salido todavía y me parece muy interesante. Hay que estar pendiente. Sí, y acercarlo más, ¿no? Nuestra profesión, acercarla más, que sea más accesible a los pacientes, a la gente. Y luego la posibilidad de intrusismo también, ¿no? Sí. Que la IA te haga un diagnóstico directamente, porque va a pasar. O sea, la gente pregunta y confía plenamente, ¿no? Ese es el problema, el confía plenamente. Tú no puedes confiar plenamente, o sea... Bueno, ya han dicho siempre en medicina que no busques en Internet tus síntomas. Exacto, sí. Pues en nuestro campo es lo mismo, o sea, no busques ahí la ayuda porque no está. No tiene en cuenta un montón de factores que son personales, que son individuales, que son tuyos en esencia, que la máquina no detecta. Efectivamente. Entonces, esto, muchísimo cuidado con ello. Sí. Da miedito, da miedito. Da pánico, pero bueno, vamos a intentar también estar ahí los profesionales para cuidar cómo se hace este tema de la IA, ¿no? Cómo está hecha. No es lo mismo también que de base la estemos haciendo nosotros, la estemos alimentando nosotros, cuidemos los matices. Incluso vayan saliendo advertencias cuando le está preguntando el paciente, la IA le está respondiendo, pero le dice, y consulta a un profesional. Claro, exacto. Experto en este tema. O sea, yo creo que estas coletillas son fundamentales que estén ahí. En Instagram ocurre esto, cuando pones, buscas cosas de ansiedad, porque yo utilizo los hashtags y tal, voy poniendo cosas de ansiedad, y cada X me pregunta, veo que estás indagando esto, ¿necesitas ayuda de un profesional? Sí, o sea que es. Bueno, quizás nos vamos orientando. Por eso que no, que hay muchas cosas que se están haciendo bien, incluso de alguna manera que los mismos profesionales puedan contactar con esas personas. Exacto. ¿No? Que para ello se puede hacer un mundo, el dar el paso de contactar con el profesional, que sea al revés. O sea, es usarlas bien. Es como todo. No tenemos fama, el ser humano, de usar bien las cosas a veces, ¿no? Que dices, con todas las posibilidades que hay y podríamos hacer el bien con esto, pues solemos hacer muchas veces el mal. Pero bueno, aún hay muchas cosas que se pueden hacer fantástico y que darse cuenta, es lo que decimos siempre, ser conscientes de las cosas nos ayuda a ponerles remedio. Exacto, sí. Ojalá, y que este deseo. A ver, de aquí a 10 años nos volveremos a ver y a ver en qué yo queda. voy apuntando todo esto que vais respondiendo y en unos años haremos repaso y diremos, totalmente. Mira, tú te puedes dedicar aquí a pronosticar el futuro, tú menos mal que te equivocaste y veremos, porque sí, va a cambiar, ya ha cambiado en estos 10, 15 años que estamos nosotras en este mundo. En 2 años, o sea, es que ha sido brutal. ChatGPT, vamos. Pero eso, que cambia bien. Sí. Y para acabar, pues recomendaciones para los que empiezan, que hay mucha gente que no sabe qué se espera o cómo arrancar. Yo creo que es súper importante cuando empiezas la parte de formación y que esta formación tenga prácticas, o sea, las prácticas son fundamentales. Y luego elegir muy bien las formaciones. En la actualidad, para bien y para mal, tenemos mucha oferta de formación, pero no todas son óptimas. Entonces hay que ser crítico en esto. Y una cosa que a mí me ayudó mucho cuando estaba empezando fue cuando me di cuenta que se puede decir no sé. Es decir, que no lo sé todo, señor paciente. Es cuando ¿no? te preguntan, pero esto, después de este traumatismo que he tenido, ¿volveré a ser el de antes? No lo sé. O sea, hay muchas cosas que no sabemos todavía, ¿no? O incluso a nivel de contenido profesional, ¿no? Pues, no sé, en fibromialgia puede ser que ocurra esto. Ostras, pues es que no lo sé, déjame que lo consulte o tal, ¿no? O sea, que no tenemos por qué saberlo todo y eso nos hace humanos. Entonces, antes de dar una respuesta que puede ser contraproducente o tal, me ayuda mucho para mí entender
que no tengo por qué saberlo todo, ¿no? Entonces el no sé, que lo podamos instaurar. De cara al paciente. Y desde la humildad, además. Claro. Es que no lo sé. Y precisamente no te voy a decir algo que no lo sé, no estoy segura. Claro, exacto, sí. Pues muy buen mensaje, María. Sí. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Ha sido un verdadero placer. Igualmente. Ya te digo, ideas muy interesantes. Esperamos que os haya gustado, que lo pongáis en práctica también, los consejos que nos ha dado María, que os sirva mucho también para vuestra práctica profesional. Y el mensaje que solemos mandar desde aquí siempre es que sigáis cuestionándoos todo lo que queremos saber, que al final esto es lo que nos ayuda a crecer. Un placer, muchas gracias a todos, muchas gracias María. A vosotros. Y hasta la próxima.